Por fin, Axel Kaiser presenta su tan esperado y ya polémico libro Nazi Comunismo. Su lanzamiento no tardó ni minutos en provocar el berrinche monumental de la izquierda, cuyos voceros en redes sociales han desatado una avalancha de quejas, ataques y victimismo digital. La obra promete no solo convertirse en un bestseller, sino también dinamitar varios de los mitos cuidadosamente construidos desde la izquierda sobre estas ideologías nefastas. Con una investigación exhaustiva respaldada en fuentes primarias y datos contundentes, Kaiser desmonta pieza a pieza el relato dominante que expone las contradicciones que muchos prefieren ignorar. Un libro que sin duda no dejará indiferente a nadie. Los dejo con la presentación. Agradecerle a Axel, porque Axel fue una de las primeras voces que se levantó en Chile para hablar sobre lo que era la guerra, la lucha cultural. Hoy día nos podemos dar el lujo de reunirnos y de tener un teatro lleno para escuchar una herejía más de Axel. Una herejía más contra lo que es el canon político establecido por la extrema izquierda, que es que los nazis y los comunistas en principio son la misma cuestión. Y que lo único que los diferencia es el tipo de persona al cual quieren matar para alcanzar su sociedad ideal. ¿Cómo podemos explicar que el nazismo sea una doctrina correctamente, universalmente condenada, y que el comunismo goce de legitimidad moral? Tanto que pasó a ser un lugar común, que había una cosa peor que el comunismo, que era el anticomunismo. Hay que felicitar pues a Axel por el timing, pero no solo por el timing, naturalmente, ¿no? Sino también y sobre todo por el trabajo enorme de preparación de este libro, que tiene un trabajo de fondo muy notable, de fuentes, ¿no? Una historiadora como la profesora ha puesto eso en primer lugar al destacarlo, y yo también, aunque no soy historiador. Claro, Axel es muy valiente para decir lo que piensa. Pero aquí no solo es valiente, sino que pone citas textuales a raudales de lo que pensaban estos mismos señores. Y ahora el turno a el rockstar Axel Kaiser. Bueno. Bueno, muchas gracias. Primero voy a agradecer. En primer lugar, quiero agradecer obviamente a Editorial Planeta, Diego González, Josefina Lemparte. Muchas gracias por confiar en este proyecto, por aceptarlo, publicarlo, y además vamos a publicarlo en toda América Latina, España, así que va a haber un tour bastante intenso el próximo año para seguir discutiendo estos temas. Agradecer también a María Corina Machado porque se tomó el tiempo de leer este libro y de regalarme esta recomendación que ya comentó Alejandro, donde dice que es un libro fundamental para este tiempo, fundamental para comprender cómo el fascismo y el marxismo son dos caras indisociables del mal que los demócratas debemos enfrentar por igual. ¿Quién no sabe qué es lo que es enfrentar este mal si no es María Corina Machado, líder de la oposición a una tiranía comunista en Venezuela y que, como sabemos, ganó el Premio Nobel merecidamente de la Paz este año? Así que un agradecimiento para ella. Yo sé que a veces ella ve este tipo de cosas y está muy interesada en cómo le va a ir al libro. Agradecer obviamente a la Fundación para el Progreso, a Fernando, a todo el equipo, a Sofía, que han hecho posible esto, y obviamente a mis colegas directores. Acá está Gerardo Varela, Dag von Appen, Juanito Conrads, que están presentes y sin cuyo apoyo no habríamos podido nunca hacer esto. Y otros directores, Rocío Cantuaria no pudo estar, Pancho Pérez tampoco, y todos los que nos apoyan. Acá veo varios de nuestros donantes de la Fundación, así que muchas gracias a todos ustedes, porque si no, esto no estaría ocurriendo, no estaríamos acá discutiendo estos temas que son tan relevantes para el futuro de Chile. Agradecer obviamente a Lucía Santa Cruz y a Alejandro Vigo por aceptar presentar este libro. Yo estaba seguro que el libro era bueno, si no, no me habría atrevido a invitarlo a ustedes a presentarlo. Se los digo desde ya, porque para que a mí era así como... No, tuve que hacer un buen trabajo, porque quién es más calificado y con más conocimiento para analizar este texto que Lucía Santa Cruz y Alejandro Vigo. Y además agradecer también a Johannes, que ha sido un gran aporte intelectual, porque Johannes fue siempre un devorador de libros desde chico. Cuando nosotros nos íbamos a bañar al lago, él se quedaba leyendo. Por eso es tan blanco hasta el día de hoy, yo creo. No envejeció porque nunca tomó un rayo de sol en su vida, pero
Sus conocimientos son enciclopédicos, realmente impresionantes, sobre todo en este tipo de temas. También mi papá, uno de los que más me aportó, que está acá presente, en esto, que es impresionante la cultura que le transmitieron al mismo sus padres, su padre emigrado de Alemania en el periodo entreguerra, de hecho, con muchas historias que están en la familia y que son parte de la motivación para escribir esto, porque a uno le toca como persona, en su ascendencia alemana, su historia familiar, y yo también viví muchos años en Alemania y tengo esa identidad también, ¿no? Y mi hermana Vanessa, que también está acá, que ha sido una gran inspiración para todos nosotros. Creo que mi hermano Max andaba por aquí también, pero no sé dónde está. Ahí está. Gracias, Max, que también ha sido un gran compañero de todas estas batallas y un enorme apoyo. Así es que la verdad es que estoy muy contento de poder estar en esta instancia. Y voy a aprovechar también de, aunque ustedes no lo crean, agradecerle a Gustavo Petro, porque estaba tan enojado con el libro que empezó una discusión conmigo en Twitter. No sé si la vieron, estuvimos ayer, antes de ayer, discutiendo 15 tweets, iba para allá, para acá, para allá, para acá, tratando de darme clases sobre lo que era el comunismo y por qué era tan distinto que el nazismo, y su mejor argumento fue que como los nazis mataban socialistas, entonces no podían ser socialistas. Ese fue su mejor argumento, como si los stalinistas no hubieran purgado a los trotskistas y así sucesivamente. Pero sirvió mucho para darle publicidad al libro, ¿no? También el presidente Milei retuiteó algo del libro y le voy a llevar uno de regalo. Ahora vamos a estar en un par de semanas más en Buenos Aires, y que le llevo un libro de regalo y a varios más, porque tenemos que hacer la presentación en muchos lados. Ahora, entrando al texto mismo, a mí siempre me molestó esta idea de que nos acusaran a nosotros de que éramos los fascistas, más encima los liberales clásicos, o sea, una cosa increíble. Y los que me abrieron los ojos de este tema fueron Hayek y Mises, porque el primer libro que leí yo de esta área liberal clásica fue Camino, Servidumbre de Hayek. Y Hayek, en ese libro, tiene un capítulo que se llama Las raíces socialistas del nazismo, y donde él dice, no, esta cuestión es socialismo, desde el punto de vista tanto de la filosofía política como de la teoría económica, ¿no? Y hace toda una genealogía en ese capítulo, y tiene un informe el año 33 que se llama Nazi-socialismo, que se lo envía a Lord Berridge, que era en ese minuto el rector de la presidente de la London School of Economics, en Inglaterra. Hayek era austriaco, pero se había ido de profesor a la London School of Economics, y donde le trata de explicar, porque ya en esa época se creía, por parte del establishment intelectual, que el nazismo era una reacción capitalista contra el comunismo. Entonces Hayek le manda este ensayo diciéndole, oiga, usted está totalmente equivocado, esto no es así, los nazis son socialistas. Dice, examine los 25 puntos del programa que lee Adolf Hitler el año 1920. Y nombra los puntos: el ataque a la propiedad privada, la confiscación, lo que tú mencionabas, Lucía, las expropiaciones de empresas, las nacionalizaciones, etcétera, el ataque contra la usura, todas esas cosas, que yo hago un ejercicio en el libro donde comparo con los 10 puntos del manifiesto comunista, y están casi los 10 puntos también en los 25 puntos del nacionalsocialismo. Entonces, Hayek estaba desesperado en esa época, y yo sigo desesperado hoy día, porque es increíble, ha pasado un siglo, y todavía está esta idea de que uno, los comunistas eran los buenos, los nazis los malos, o eran menos malos por lo menos los comunistas, y dos, que eran capitalistas y partidarios del libre mercado, cuando es totalmente falso. Aquí tienen todo el argumento de por qué eso no es así. Tampoco los industriales nunca apoyaron al nazi en el ascenso al poder. Ahí están las nuevas investigaciones que muestran que los industriales alemanes, salvo Fritz Thyssen, que fue uno que después renunció al partido nazi, la mayoría hicieron todo lo posible para que Hitler no llegara al poder, porque los consideraban comunistas, los consideraban socialistas, ¿ya? Y ahí Hitler trataba de moderar un poco el discurso para que no sonara como que ellos eran bolcheviques disfrazados. El mismo Hitler tiene una frase, yo la tengo en el libro. Entonces la gente pensaba que nosotros éramos bolcheviques. El mismo Hitler lo dice. Entonces, esta cuestión de que nos acusen a nosotros de fascistas, cuando ellos son los fascistas, ellos lo son. O sea, lo que contaba Lucía, y lo tengo muy documentado acá, Mussolini era marxista. Llevó una medalla de Karl Marx en su bolsillo durante buena parte de su vida, como amuleto, ¿ya? Y era uno de los reconocidos, prestigiosos proponentes del ala más radical del Partido Socialista Italiano, de las teorías marxistas y del socialismo revolucionario, básicamente inspirado mucho en la obra de Sorel, que era un socialista, un marxista, digamos, sindicalista, ¿no? Socialismo sindicalista. Y entonces ustedes no lo van a poder creer. Yo realmente les digo, investigando para este libro, yo descubrí cosas que jamás me habría imaginado. O sea, yo sabía, porque Hayek y Mises no profundizan, Mises un poco más, de hecho, pero Hayek y Mises no profundizan tanto en todos los vasos comunicantes que hay.
Pero investigando descubrí cuestiones que nunca pensé que eran posibles, como por ejemplo los dos últimos capítulos del libro, que para mí son los más impactantes, porque el primer capítulo trata de, a ver, ¿qué comparten los comunistas con los nazis, que son a mi gusto cosas fundamentales? Yo digo, son 5 cuestiones, puede haber más, pero son 5 cuestiones. Este irracionalismo, que básicamente lo que a mí se llama el polilogismo, ¿ya? La idea de que hay una racionalidad para ciertos grupos de personas y otra para otro grupo de personas, ¿ya? Los judíos tienen una racionalidad, los arios tienen otra, que es la verdadera, están en oposición existencial y por lo tanto tienen que entrar en un conflicto de exterminio porque estos poseen la verdad absoluta y los judíos una racionalidad degenerada. Esto llegó al punto en Alemania de que tenía más cantidad de premios Nobel que Inglaterra y Estados Unidos juntos el año 33. Se había ganado, si no mal recuerdo, de todos los premios Nobel en ciencias que se habían entregado desde 1901, cuando se crea esto, hasta el 33, Alemania se había ganado 1/3 de todos esos premios Nobel. Y entre Inglaterra y Estados Unidos tenían poco como la mitad de Alemania, ¿ya? Y un 25% de los ganadores del premio Nobel eran físicos y científicos alemanes, judíos. Dentro de los alemanes, 25% eran judíos. Bueno, ¿qué hacen los nazis cuando llegan al poder? Dicen, hay una física y una ciencia que es judía y una ciencia que es aria. Y obviamente se deshacen de todo esto. Albert Einstein es el caso más emblemático. Se deshacen de todos los físicos, de todos los científicos. Son miles, no solamente los premios Nobel. Perdieron 27 premios Nobel. 27 premios Nobel entre los que se fueron y los que lo ganaron después. Y algunos que hacían ciencia que habría sido decisiva para ganar la guerra. Esto lo tengo todo citado con fuente. ¿Y qué pasó en la Unión Soviética? Exactamente lo mismo. Está la ciencia proletaria, está la ciencia burguesa, y se hace un proyecto de limpiar completamente todo lo que era la ciencia considerada burguesa y conduce a una catástrofe, sobre todo en el área de la agricultura y todo lo demás, con millones de muertos de hambre y todo eso. Y Einstein también es atacado en la Unión Soviética. ¿Por qué? No porque era judío, como en el caso de los nazis, sino porque era burgués. Entonces sus teorías representaban a la burguesía. Imagínense el delirio. Entonces ese es el primer capítulo. Después el segundo, ¿qué comparten? Bueno, el colectivismo. Lucía habló bastante de eso, Alejandro Vigo también. El colectivismo contra el individualismo, ¿ya? Todo dentro del Estado, como decía Mussolini. No voy a tener mucho en este capítulo, tienen que leer el libro. Yo espero que todos los que están acá lo compren. Y no compren uno, compren 2 o 3 para regalar para Navidad. Sí, tienen que ayudarme porque además que estemos en el ranking número 1, no quiero pelar a los editores, pero ellos saben que los autores no vivimos de esto. Esto es por la causa, así que la verdad es que es muy importante que se difunda este mensaje. Entonces, bueno, volviendo al tema, el colectivismo y el individualismo. Y después hay 2 capítulos que a mí me impresionaron en la investigación. Uno es este del gnosticismo político, el anticristianismo. O sea, básicamente, y esto lo dice Hayek en una frase en Camino a Servidumbre, este libro lo escribí el año 44, Camino a Servidumbre, ¿ya? Hayek dice en una frase que el nazismo y el comunismo son reacciones contra la tradición judeo-cristiana occidental y la herencia de Roma, Grecia, el Renacimiento y las ideas del cristianismo. Eso lo dice Hayek. Pero lo dice, pero no profundiza, ¿no? No hace, obviamente, porque el tema del libro es otro, y no hace un análisis específico de, bueno, yo tengo un capítulo completo dedicado a el anticristianismo, antijudeo-cristianismo, mejor dicho, tanto de comunistas como nazis. Y aquí rescato a Pío XI, el papa de la época, que el año 37 publica 2 encíclicas, una contra el nazismo y una contra el comunismo. Y cuando uno analiza, son muy interesantes, me parece a mí, esas encíclicas, porque él hace un trabajo de exégesis, de explicación, básicamente, de qué es el nazismo y de qué es el comunismo y por qué va en contra de los principios fundamentales del cristianismo y de la tradición católica, obviamente. Y te queda claro que no hay diferencia realmente tan esencial entre los dos, a la luz del Papa, o sea, que básicamente son efectivamente una reacción contra la tradición judeo-cristiana. Eso es lo más relevante. A mi modo de ver, leyendo este libro, es ese afán por destruir el orden de la cristiandad, de la tradición judeo-cristiana que da origen a la civilización occidental, ¿ya? O que es tal vez la viga central tal vez de la civilización occidental, para no reducirlo solo a eso. Y ustedes, les insisto, no van a poder creer las citas que hay adentro. La persecución que hicieron los nazis de la iglesia, las clausuras. ¿Saben qué fue lo más impactante cuando leía la historia del Tercer Reich de Michael Burley, que es según Neil Ferguson, es la mejor historia del Tercer Reich que se ha escrito, donde se explica este movimiento nazi como religión? Lo que hacían
los revolucionarios nazis, porque esto era una revolución, con las iglesias y las figuras sagradas. ¿Y por qué me llamó tanto la atención? Era lo mismo que tú veías acá el 19 de octubre. Exactamente lo mismo. Defecar sobre altares, desecrar las figuras sagradas, sacar cruces y usarlas para hacer tiro al blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sin contar todos los sacerdotes que fueron ejecutados, todos los que fueron metidos en campos de concentración o mandados a la detención por las policías secretas. Había un afán, y Hitler dice en un momento, dice, se puede ser alemán o cristiano, pero no se puede ser las dos cosas. Era un afán por rediseñar el orden social, y lo mismo que los marxistas, y Marx, de hecho, sostiene que el principal enemigo que hay que derrotar es la religión, refiriéndose al cristianismo. La religión es el opio del pueblo, lo que quiere decir que te adormece todas las pulsiones revolucionarias. ¿Ah? Y Engels, yo tengo un artículo que se llama, o sea, una parte de un capítulo que se llama El marxismo como herejía cristiana. Engels tiene un artículo donde él dice, sí, mira, en realidad nosotros nos parecemos bastante a los cristianos antiguos, dice Engels, pero ellos prometen el paraíso en el más allá y nosotros en el más acá. Lo dice textual. Y Hitler tiene una frase donde él dice, el paraíso lo perdió Lario, el paraíso, literal, el paraíso lo perdió Lario cuando dejó que las razas inferiores escalaran y se mezclaran y todo lo demás, y lo vamos a recuperar, volviendo al orden natural de las cosas con la raza aria dominante. Entonces este utopismo lo tienen los dos por igual, solo que con un enfoque distinto. Pero tú tienes que destruir, obviamente, la tradición cristiana y judeo-cristiana si tú quieres ser capaz de rediseñar el orden completo y reinventar incluso al ser humano mismo. Tengo un subcapítulo que se llama Fabricantes de Alma, que es terrible, porque lo que tú te das cuenta es que tanto los comunistas como los nazis usan el concepto del hombre nuevo y que tienen que crear un hombre nuevo, y para eso hay que aniquilar al que existe hasta ahora, hay que eliminarlo, en parte físicamente y en parte adoctrinar, recrearlo. Trotsky tiene unas reflexiones delirantes. Trotsky llega a decir que en la sociedad comunista la inteligencia promedio va a ser la de un Aristóteles y que la gente será más bella y más armónica. O sea, vamos a ser todos Brad Pitt con la inteligencia de Albert Einstein. O sea, es una cosa delirante, completamente enferma. Y estas personas piensan eso. Entonces, ¿qué dice Lenin, por ejemplo? Lenin dice que hay que deshacerse del cristianismo y de las creencias en Dios en Rusia porque es fundamental para haber sostenido el sistema de explotación que existió hasta entonces, burgués y todo lo demás. Lo dice Lenin. Y dice otra cosa más, nosotros no creemos en ninguna moral trascendente. Nosotros no creemos en una moral trascendente. O sea, tú no tienes un derecho a la vida porque eres un ser humano. ¿De qué estás hablando? Eso no existe. Nuestra moral, y lo dice textual, es lo que sirve a la revolución. Lo que sirve a la revolución. Si tú tienes que exterminar, y el primer genocida es Lenin, yo lo dejo súper demostrado en el libro, el primer gran genocida, el que empieza con los campos de concentración, el que es responsable de la muerte de probablemente 5 millones de personas, considerando los muertos de hambre, en pocos años, fue Lenin. ¿Ya? Después Khrushchev le trata de lavar la imagen a Lenin, y de ahí viene ese mito de Lenin bueno, Stalin malo. ¿Ya? Pero eso lo tengo también documentado ahí. Y por último, yo tengo el último capítulo que se llama el antihumanismo o luciferismo. ¿Por qué? Porque hay una dimensión espiritual en todo esto, que a mí me quedó clarísima leyendo a estos autores, a Rosenberg en particular, pero al mismo Hitler, a Goebbels, obviamente Marx, Engels, Lenin, a toda esta gente, Bakunin que celebra a Lucifer. Bakunin dice Lucifer es el primer rebelde, es la inspiración para todos nosotros, básicamente. Entonces, y se declaran ateos, que es una cosa bien rara, ¿no? Fíjense ustedes que en el mundo en alemán el autor más relevante de todo es Goethe. ¿Ya? Goethe es como el Shakespeare de los alemanes, pero era, yo diría, hasta más, porque era científico, tenía una serie de habilidades. Se ríe Fernando porque los alemanes siempre son más, me dice. Bueno, pero tiene una serie de habilidades increíbles. Bueno, es como el intelectual de referencia en Alemania, y él tiene una obra famosísima que es el Fausto. Y en el Fausto el demonio se presenta como Mefistófeles, y Mefistófeles se describe a sí mismo como el espíritu de la destrucción. ¿Ya? Todo lo que nace, todo lo que existe debe perecer. ¿Ya? Y por eso es mejor que nada existiera. Entonces yo soy aquello que ustedes llaman mal, maldad, destrucción, una cosa así dice. ¿Saben de quién era esa cita, la favorita? De Marx. Y no solo era la favorita, Marx se sentía muy identificado con eso, y ellos llegan a llamar, y lo tengo citado, al Partido Comunista el Partido de la Destrucción.
lo llegan a llamar así. Y Marx cita a Goethe porque era obviamente su intelectual predilecto y favorito, y de hecho le escribe una especie de tragedia que él creía que iba a tener como la misma, porque megalomanía no le faltaba a Marx, como la misma estatura que esta obra de Goethe y todo eso. Y entonces ese espíritu, por eso yo hablo del espíritu mefistofélico. Y lo curioso es que la gente que conoció a Marx de cerca, yo tengo y acá no quiero llegar a cosas esotéricas porque no es mi intención y yo lo estoy simplemente documentando, pero la gente que conoció a Marx, incluyendo su padre por lo demás, muchos lo describían como una persona como si hubiera estado poseída por el demonio. De verdad. Mucha gente lo escribía así. Y uno dice, aquí estás perdiendo la seriedad. No, pero vean los testimonios históricos. Rüdiger Safransky, que es uno de los filósofos importantes de Alemania, actuales, yo creo que está vivo todavía, ¿no? Sí. Tiene un libro sobre el mal. Y Safransky dice lo mismo sobre Hitler. Dice, toda la gente que lo conoció hablaba de Hitler como si hubiera estado poseído. Yo no estoy diciendo que estaban poseídos desde que había un espíritu en ellos, que no lo sé, la verdad es que a esta altura, pero de que hay algo raro, hay algo que va más allá de lo que es la locura normal y del afán criminal de personas que tienen poder simplemente. En estos casos parece que sí es así. Y Joseph de Maistre lo observa en la Revolución Francesa. Cuando él analiza la Revolución Francesa y dice, y hace escribe, yo lo tengo citado, dice esto, y la vive obviamente, la ve, él dice, todo este ataque contra esta pasión irreligiosa, todo este ataque contra las iglesias, clausurarlo todo, recrear el mundo, hacer un calendario nuevo, toda esta cosa es como de otro mundo, dice, esto no es algo normal, esto va más allá de la criminalidad normal, esto no es normal. Entonces aquí sí yo creo que hay una dimensión espiritual, no tienes que creer ni en Dios ni en el diablo para pensar que hay una dimensión que es mucho más profunda que netamente la discusión de si hay capitalismo o hay socialismo. Si, hay algo acá. Y cuando ustedes lean, más encima toda la poesía satánica de Marx que tengo citada acá, porque esto es lo más increíble, Marx escribió una serie de poemas elogiando a Satanás, que son muy desconocidos. ¿Ya? Al primero que se lo leí fue a Paul Johnson, y después empecé a revisar la literatura, y es una cosa que tú dices, esto es impresionante. Entonces, yo creo que efectivamente aquí hay una dimensión un poco espiritual, o tal vez la dimensión más importante de todo este combate, y quiero terminar leyéndoles dos citas que a mí me parecen fundamentales, porque hace poco leí un análisis de un profesor norteamericano sobre la obra de Tolkien, ¿no? Del famoso autor y profesor de Oxford que escribió El Señor de los Anillos, y él dice, no hay nada más real que la fantasía. O sea, la gente que cree que los monstruos no existen está completamente desconectada de la realidad. ¿Ya? Y a propósito del tema de Dios, en el último capítulo, el quinto, que parto con una frase de Dostoyevsky que dice, si Dios no existe, todo está permitido. Vean ustedes lo que dice Alexander Solzhenitsyn, ¿se acuerdan de él? Premio Nobel de Literatura, que sobrevivió el Gulag, o sea, los campos de concentración rusos, y que es el analista o el pensador más lúcido en materia de, yo creo, de lo que pasó en la Unión Soviética. Él dice en 1983, dice, si hoy me pidieran formular de la manera más concisa posible, la causa principal de la ruinosa revolución que se tragó a unos 60 millones de nuestro pueblo, no podría expresarlo con mayor precisión que repitiendo, los hombres han olvidado a Dios, por eso ha ocurrido todo esto. Y después, basándose en Dostoyevsky, dice, toda revolución comienza con el ateísmo. O sea, y el análisis es mucho más largo, ustedes lo pueden buscar, tengo la fuente citada. Ahora, déjenme citarle a un nazi connotado, si se puede decir así, Hans Frank, que lo puse al último momento porque descubrí este texto de Hans Frank. No sé si lo ubican, pero Hans Frank fue juzgado en los juicios de Nuremberg y condenado a muerte porque fue encargado del genocidio hecho por los nazis en Polonia. ¿Ya? Y antes de morir, él da un discurso en los juicios de Nuremberg, que está ahí, y yo lo cito acá. Y dice, miren ustedes lo que dice. Al comienzo de nuestro camino, no sospechábamos que nuestro alejamiento de Dios podría tener las consecuencias tan desastrosas y mortales. Y ni que necesariamente nos veríamos cada vez más profundamente implicados en la culpa.
Al apartarnos de Dios, fuimos derribados y tuvimos que perecer. Este es uno de los máximos jerarcas nazis. O sea, aquí no estamos hablando de una persona religiosa ni nada. Y después dice, ruego a nuestro pueblo que no continúe en esa dirección, ni siquiera un solo paso más, porque el camino de Hitler fue el camino sin Dios, el camino del apartamiento de Cristo, y en última instancia el camino de la insensatez política, el camino del desastre y el camino de la muerte. Invocamos al pueblo alemán sobre el cual fuimos gobernantes a que retorne de este camino que, conforme a la ley y la justicia de Dios, tuvo que llevarnos a nosotros y a nuestro sistema al desastre, y que llevará al desastre a cualquiera que intente recorrerlo o continuar en él en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Este es un testimonio, como digo, de Hans Frank en los juicios de Nuremberg. ¿Y saben qué es lo más impresionante, a mi modo de ver, de todo esto? Que el psiquiatra suizo Carl Jung, que alguno de ustedes conocerá, yo lo tengo citado el texto aquí, escribe un artículo el año 36, analizando la significancia psíquica de Hitler. Y el año 36, Jung dice, Hitler representa al dios Wotan, este dios de la guerra, que los cristianos que llegaron primero a Germania lo identifican con el demonio, y está destruyendo el legado cristiano que tantos dolores le ha ahorrado al pueblo alemán, este movimiento liderado por Hitler, y dice, los alemanes se encaminan hacia su perdición. Todo lo pueden leer aquí. Así es que, muchas gracias.